¿Te vas a quedar o te vas? Te quedas, perfecto. Entonces, perfecto. Pero me voy para allá para escucharles. Ya. Entonces ahí sube Maru, a donde tú estás, y viene Carlos, y después el orden alfabético. Sí. Ok. Como quieras. Hola, buenos días. Tengo el gusto de presentar a los comentaristas de las obras escogidas de Víctor Urquidi, trabajo que coordinó Carlos Marichal en el Colegio de México y que salió publicado en 5 volúmenes, me parece que es 6. 5. Ahora son 6 volúmenes. El orden de las presentaciones, los libros están en venta con 50% de descuento, así que salgan corriendo y no se atropellen y compren los 6 volúmenes. El orden en el que vamos a hacer esto es que el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega, va a abrir el evento, luego Carlos Marichal nos va a dar su visión del trabajo y luego comenzamos en orden alfabético a hacer los comentarios. Y entonces dejo a Eduardo Vega con ustedes. Muchas gracias, Óscar. Muy buenos días. Para la Facultad de Economía es un gusto alojar este importante acto académico acerca de un gran personaje de nuestra disciplina y que trascendió, de hecho, las fronteras de la misma, y justamente sobre eso quisiera hacer algunas palabras iniciales. Me da mucho gusto participar en esta mesa con los colegas que están en la misma y agradezco muy señaladamente a María Eugenia Romero Sotelo por la coordinación académica de este acto, a Óscar Ugarteche por la invitación personal para que estuviera acompañándoles en unas palabras iniciales, y espero no usar mucho de ustedes haciendo uso de la palabra por algunos minutos. Más que solo abrir la sesión, quisiera decir algo específico sobre Víctor Urquidi, dado que soy de los afortunados de haberlo conocido personalmente y de haber recibido, para fortuna mía, también su influencia, sobre todo en la decisión posterior, en mi caso, de dedicarme a temas que vinculan economía y ambiente. Tengo algunas notas que solo voy a leer en parte y las otras me las saltaré para hacer algunos comentarios más generales. Espero escribir estas notas y quisiera ponerle el título a las mismas de Víctor Urquidi, insatisfacción ilustrada de un economista mexicano. En agosto de este año se cumplirán 12 de su muerte y gracias a la hondura de sus contribuciones disciplinarias y a su generosidad intelectual y personal, sigue vigente y muy vivo entre nosotros. Víctor Urquidi es quien nos vuelve a reunir en esta ocasión para dar cuenta de la importancia de su herencia reflexiva, heterodoxa, abarcante. La heterodoxia de Urquidi es la heterodoxia que necesitamos. Disculpen que abuse en la repetición de este concepto, pero su heterodoxia estaba erigida en el conocimiento de la ortodoxia económica, del pensamiento marxista, de la indiscutible influencia que también en él tuvo la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y en el ascenso de las ideas latinoamericanas sobre el desarrollo y el subdesarrollo que, como expresara Celso Furtado, se construyeron en el marco de aquella fantasía organizada llamada CEPAL. Urquidi, precursor en México
de muchas de las preocupaciones analíticas y del quehacer público de los economistas de la segunda mitad del siglo XX y del inicio del actual siglo XXI, fue sin duda reconocido entre sus pares y allende las fronteras nacionales. A los 22 años ya era miembro del Departamento de Estudios Económicos del Banco de México. A los 25 representó a nuestro país como economista de la misión que estuvo presente en la conferencia de Bretton Woods y fue creador incansable de instituciones y precursor e impulsor de programas académicos sobresalientes como el Centro de Estudios Económicos y Demográficos en el Colegio de México, como el programa en liderazgo en medio ambiente, desarrollo sustentable, también en el Colmex, llamado LEAD México, y otras muchas más instituciones. Se las debemos agradecer al impetuoso quehacer académico, público de Víctor Urquidi. En 1960, como sabemos, fue ingresó, mejor dicho, al Colegio Nacional, y en el discurso de el inicio de su membresía como parte de ese Colegio Nacional, quiero brevemente señalar un par de párrafos de ese discurso que él leyó. Dijo entonces, 1960, se ha escrito y hablado mucho sobre si la economía es la ciencia de la riqueza y el bienestar, o si constituye más bien la ciencia de la pobreza y el pesimismo. Según muchos, no llega a ciencia siquiera, sino que es un simple método o arte. En realidad, es ambas cosas, ciencia y arte. Es ciencia en tanto constituye una disciplina que pretende explicar de manera sistemática las causas de ciertos fenómenos y sus consecuencias, con apoyo en observaciones objetivas. Es arte en tanto descansa, especialmente por lo que respecta a su fase normativa, en el falible juicio subjetivo del hombre y en su habilidad particular. Salvo en la abstracción científica, la economía es en realidad economía política, o sea, economía normativa, uno de los aspectos de la organización de la sociedad. Otro párrafo más de ese mismo discurso dice lo siguiente: la situación en que se encuentra la economía en su aspecto teórico merece una crítica más insistente de la que no puede librarse ninguna escuela, ni aún la marxista. Gran parte de lo que se expone y enseña en cuanto a economía teórica en cualquier parte del mundo carece casi de todo sentido, cuando no es elucubración inútil por su falta de relación con la realidad. Se elaboran, sostienen y repiten teorías y teoremas que en su origen no fueron sino justificaciones de una política económica determinada o de un ideal jamás cumplido. Sin embargo, esas teorías se siguen proclamando como si fueran verdades científicas. Los libros de texto, los tratados sobre economía y los artículos doctos han sido emponzoñados por una pseudociencia económica que el más débil sentido de responsabilidad hacia la sociedad actual obligaría a descartar por superfluo. Estos párrafos me parecieron pertinentes sacarlos y ponerlos a la mesa en esta apertura de la sesión que nos reúne, porque estando escritos en 1960 y habiendo sido él egresado de la London School of Economic and Political Science, pues parecieran estar vigentes, y revela también, a contrapelo de lo que algunos suponen de Víctor Urquidi, que era un espíritu realmente crítico. Víctor Urquidi le concedió suma importancia a los contextos institucionales y a los procesos históricos para la realización de un análisis económico muy riguroso. Su preocupación, no obstante que le desvelaban los temas globales, mundiales, no cabe duda que pues es conocido también su participación destacada como miembro del Club de Roma, y desde esa ventana pues su preocupación directa con los acontecimientos que a escala planetaria se estaban sucediendo a finales de los 60, principios de los 70, justamente cuando se elabora el famosísimo, y por eso traje este librito,
la primera edición de Los Límites del Crecimiento, donde voy a leer brevemente un parrafito del prólogo que hace propiamente Urquidi. Señala la importancia de la historia, señala la importancia de los contextos institucionales para el análisis económico y para el diseño de política pública. Y por si fuera poco, quisiera más domésticamente, si me permiten la expresión, dado que seguimos nosotros preocupados hoy en nuestra licenciatura escolarizada por cambiar nuestro plan de estudios para tratar de actualizarlo y ponerlo pues mucho más en concordancia con lo que está ocurriendo, no solo en la vida real de la economía, sino en las discusiones contemporáneas de la disciplina. Urquidi, en 1960, en ese mismo discurso inaugural del Colegio Nacional, dice lo siguiente: la enseñanza de la economía no ha alcanzado a ser suficientemente sólida. Una ojeada a los planes de estudio de nuestros centros universitarios revela que están anquilosados, y eso sin entrar a examinar el contenido de cada asignatura, que rara vez se ha renovado. El pensamiento teórico, aunque en ocasiones haya reproducido las enseñanzas venidas de otras partes, ha sido en gran medida estático o solo ha manifestado ciertos destellos. Pareciera que don Víctor estuvo por aquí los meses recientes o estas semanas con nosotros. El excelente ensayo que hace Alejandro Nadal al volumen que le corresponde a él compilar de estas obras escogidas de Víctor Urquidi, que no es sobre Víctor Urquidi ni sobre su obra, sino es un ensayo en honor a Víctor Urquidi, pone discusiones que justamente le preocuparon a Urquidi, pero que con el genio y buena pluma de Alejandro Nadal, pues refiere justamente los asuntos que están ya discutidos desde 1972 en este librito importante, que solo voy a leer un párrafo del prólogo escrito por Urquidi, donde dice que este libro se refiere a el problema central que plantea el libro, dice, es el de la capacidad del planeta en que convivimos para hacer frente más allá del año 2000 y bien entrado el siglo XXI, a las necesidades y modos de vida de una población mundial siempre creciente que utiliza a tasa acelerada los recursos naturales disponibles, causa daños con frecuencia irreparables al medio ambiente y pone en peligro el equilibrio ecológico global, todo ello en aras de la meta del crecimiento económico que suele identificarse como bienestar. Don Víctor, a mi parecer, es sin duda alguna el primer economista ambiental de México, es promotor de generaciones posteriores de economistas que decidieron vincular su profesión a estos temas ambientales, ecológicos, asociados con las mejores formas y los procedimientos menos inadecuados para la explotación de los recursos naturales. Y quiero terminar, para no abusar más de estas apenas palabras iniciales, porque queremos escuchar los comentarios de los expertos, que don Víctor, para fortuna de quienes nos desempeñábamos como funcionarios públicos en el primer Ministerio Federal de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Semarnap, fue quien nos asesoró, orientó y revisó el trabajo hecho en relación a la simple y llana escritura de 3 articulitos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Quien lo quisiera ver, los artículos 21, 22, 22 bis de la LEGEPA, en la sección 3 de Instrumentos Económicos, capítulo 4 de Política Ambiental. Allí veremos no solamente el trabajo de los economistas del entonces Instituto Nacional de Ecología en 1996, sino la guía y también la pluma de don Víctor Urquidi. Yo, sin más, reitero mi agradecimiento a quienes hayan organizado, que ya sabemos que fueron Maru, Óscar,
Juan Carlos y otros colegas que están aquí presentes, este acto porque coincido con Carlos Marichal, con quien estábamos conversando antes de empezar, que deberíamos reflexionar de manera más sistemática acerca de las contribuciones diversas de este personaje, y creo que si he enfatizado la contribución de Víctor Urquidi en los asuntos que vinculan economía con ambiente, es porque me parece que también hoy es una de las, digamos, contribuciones en vías de olvido público, aunque tengamos aún la Semarnat, el INEC, secretarías de ecología o de medio ambiente en todas las entidades federativas del país, pero realmente y de manera genuina la política pública que hoy se está diseñando y poniendo en vigor en esa materia no tiene, a mi parecer, ni la altura que sugería don Víctor, ni la eficacia que esperaba tampoco en sus contribuciones. Sin más, pues les agradezco y arrancamos la mesa, por favor. Maru, si quieres venir para acá. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en la Facultad de Economía, y quiero agradecer la iniciativa de Carlos Marichal, ¿sí?, y de Óscar para que realizáramos este evento y la presentación de las obras escogidas de Víctor L. Urquidi. Vamos a hacer lo organizamos de la siguiente manera. Iniciaríamos con Rolando Cordera, el maestro Rolando Cordera. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Sí. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, Maru, y gracias al posgrado de Facultad de Economía por la oportunidad de estar aquí, y a Óscar del Instituto de Investigaciones Económicas también, que fue el que tomó la iniciativa original. Y por supuesto estoy muy contento de estar con los demás colegas porque podemos ir discutiendo este tema que a futuro tiene muchas aristas, sobre todo a nivel de la historia del pensamiento económico contemporáneo. Seguir el pensamiento de Víctor Urquidi es recorrer en buena medida la trayectoria de la reflexión y práctica del desarrollo económico en un periodo clave de la segunda mitad del siglo XX, tanto en México como en el ámbito latinoamericano e internacional. Pertenece en efecto a la generación más destacada y brillante de economistas del desarrollo de Latinoamérica, entre el decenio de 1940 y 1980-90, los cuales abrieron la reflexión sobre los retos del crecimiento económico y social en la región e impulsaron el desarrollo, sobre todo a partir de la creación o impulso a instituciones claves. O sea, eran pensadores, pero también impulsaban instituciones. Me refiero a la generación latinoamericana de los años de 1950. Raúl Previs, Hernán Santa Cruz, Celso Furtado, Felipe Herrera, Víctor Urquidi, entre otras distinguidas y prolíficas figuras. Concluida la Segunda Guerra Mundial, todos los personajes mencionados comenzaron a pensar y planear el futuro desarrollo de Latinoamérica. Raúl Previs, como es muy bien sabido, lo hizo a partir de la creación de la CEPAL. Primer organismo regional de su tipo, luego vendrían otros. Hernán Santa Cruz fue chileno, fue promotor de CEPAL, pero también de la FAO, de la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, siendo pieza clave en el pensamiento y elaboración de políticas alimenticias para los países menos desarrollados. Su papel no es muy reconocida
no, yo creo que habría que ver si tiene archivo o no, pero es una figura que vale la pena recuperar. Celso Furtado fue sin duda el ideólogo más influyente del desarrollo económico equilibrado en Brasil y promotor del SUDN, del BNDES, al menos hasta el golpe militar del 64, cuando este gran economista fue obligado a tomar el camino del exilio. Por lo tanto, también era partícipe de creación de instituciones a lo largo de su carrera. Y se convirtió, obviamente, en el economista más destacado de Brasil, hasta hoy en día. Felipe Herrera, otro chileno, pasó de ser director del Banco Central de Chile a fundador del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en 1959, el mayor organismo financiero multinacional de América Latina, instrumento clave del financiamiento del desarrollo y modelo para otras regiones del mundo, porque las otras se crearon con base a ese modelo, del BID, ¿no? Pero no debe olvidarse en ese elenco de estrellas intelectuales y desarrollistas latinoamericanos a Víctor Urquidi, secretario de la oficina de CEPAL en los años 50 y gran impulsor de los proyectos de integración centroamericanos. Ahora, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cuándo comenzó a interesarse Urquidi en la temática del desarrollo económico? Desde muy joven, Urquidi, cuando estudiaba en la London School of Economics, entre el 37 y el 40, tuvo la fortuna de tener como maestros varias generaciones de economistas, historiadores económicos y algunos politólogos del primerísimo nivel mundial. La LSE estaba entonces en uno de sus momentos de mayor esplendor, aunque ha tenido varios momentos de especial creatividad. De acuerdo con una carta personal, Urquidi cuenta que entre sus profesores se contaron Harold Lasky, Lionel Robbins, el propio director de la escuela, el historiador económico R. Tony y los economistas Nicholas Kaldor, Ronald Coase y el joven Arthur Lewis. Kaldor era ya connotado fiscalista y mantendrían la amistad a lo largo de la vida. Pero además era un momento afortunado porque en Inglaterra, habían cobrado mayor fuerza las nuevas teorías keynesianas. Urquidi lee Keynes con enorme atención, lecturas complementadas por los planteamientos de profesores y economistas cercanos a Keynes, como John Robinson. Pero no lee a Colin Clark, que es considerado el precursor de las teorías del desarrollo económico por su libro Conditions of Economic Progress del año 40. Hago hincapié en que el término desarrollo no se usaba en lengua, ni en inglés ni en español. Él dice Conditions of Economic Progress, que era como el término. Entonces, me parece importante enfatizar eso, que con la Segunda Guerra, desde el 41-2 empieza a usarse ese término. Es decir, hay que hacer la historia intelectual del término y de la gente que trabajó en muchos ámbitos, en muchos países, pero a partir de una conciencia común. Urquidi indicó en una carta dirigida al profesor Robert Sidelsky, el biógrafo de Keynes, que en realidad apenas comenzó a leer en detalle a Colin Clark en el año de 1940, cuando regresó a México al incorporarse al Departamento de Estudios Económicos del Banco de México. Vale la pena preguntarse acerca de la influencia que tuvo sobre Urquidi el pensamiento enfoque de Clark. Resulta que la mayoría de los economistas que fueron sus maestros de licenciatura en la London School of Economics enfocaban su atención en problemas de teoría y en los problemas concretos de las economías de los países más ricos. En cambio, Clark fue de los primeros en ofrecer otra mirada, en el que se planteaban los retos para el desarrollo de los países de lo que nos hemos acostumbrado a llamar la periferia, América Latina, África, Asia. Esta mirada distintiva de Clark no era extraña, pues era australiano. Había trabajado allá como alto funcionario en las áreas de economía y cuentas nacionales durante muchos años, aunque luego fue nombrado profesor de la Universidad de Cambridge. Otra razón por la que Urquidi se fue interesando en el estudio comparado del desarrollo latinoamericano
partió de las obligaciones de su trabajo. Fue enviado por directivos del Banco de México y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, por sus mentores, Eduardo Villaseñor y Daniel Cosío Villegas, respectivamente, a asistir como representante de México a importantes reuniones internacionales desde muy joven. Había nacido el 18 y en el 43 ya lo mandan a Washington para asistir a reuniones para discutir la cooperación económica de los aliados, antes de Bretton Woods. Ahí Urquidy, como nos señalaba Maru hace un ratito, recuerda que se sentó en una cena al lado de Harry Dexter White, del Tesoro norteamericano. No era el secretario, pero era un alto funcionario. Y White se encontró con este joven al lado, y Jodara lo señala. Le habló sobre su familia. White le dijo que él era de una familia de judíos rusos que habían llegado por la persecución de los pogroms de principios del siglo XX. Jodara, el biógrafo de Urquidy, más reciente, supone que probablemente Urquidy le contó de las experiencias de un abuelo materno de Hungría, ¿no? O abuelo materna, no sé, ahí no tengo el dato. También judío, que también tuvo que emigrar y llegó eventualmente a México, donde habría de enlazar con la familia de los Urquidy, vascos del norte mexicano, desde el siglo XVII, ¿no? En todo caso, al día siguiente, White le invitó a su despacho y le dio una serie de documentos que explicaban los planes para realizar la conferencia de Bretton Woods. Le dijo que eran confidenciales y le pidió que los llevara a sus superiores en México para que los revisaran y comentaran. O sea, White le tenía mucha confianza a Suárez y a Villaseñor. No sé si conocía a Cosío Villegas, pero les tenía mucha confianza. Quería saber qué iban a pensar sobre eso. Y sin duda la reunión más importante a la que asistió posteriormente fue la de Bretton Woods. Urquidy es enviado, es el más joven de los 750 delegados presentes, pero pudo efectuar algunas contribuciones importantes, especialmente en lo referente a la propuesta de Keynes para la creación del Banco de Reconstrucción Internacional, al que se le agregó el desarrollo. Keynes no quería eso, ¿no? A raíz de una sugerencia que Urquidy le hizo a Keynes en la mesa. Y Keynes parece que se quedó desconcertado y luego dijo que sí, ¿no? Dijo, ¿por qué no? Entre las primeras publicaciones importantes de Urquidy se encuentran sus dos ensayos en el trimestre económico en el 43 sobre los planes presentados para la creación del Fondo Monetario. O sea, antes de Bretton Woods, ya en el trimestre. Por lo de White, porque White le dio los planes. Pero no solo le dio los planes del Tesoro norteamericano, le dio el plan Keynes en su forma preliminar, y el plan canadiense y el plan francés, que en general no se menciona, pero en el trimestre económico están íntegros, los cuatro. Cosa que es importante en la historia intelectual porque casi no están en ninguna otra parte, ni en inglés ni en francés, están los cuatro. O sea, el trimestre jugó un papel importante ahí de difusión de la temática para países de lengua española. Yo creo que revisar el trimestre de esa época es muy interesante. Ahora bien, la participación latinoamericana en Bretton Woods si bien fue significativa, no lo fue tanto como él quería. Y él insistió en eso y se dio cuenta que el peso latinoamericano en el ámbito internacional era mínimo. Y eso hay que considerar que sobre 44 países en Bretton Woods, y creo que son 45 en las primeras reuniones de Naciones Unidas, 20 eran latinoamericanos. Entonces, era el grupo más grande, pero su influencia no era muy fuerte. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña necesitaban América Latina. Y por lo tanto había ciertas concesiones, pero hay que reestudiar el periodo. Mencioné a Claude Helleiner. Claude Helleiner, un canadiense, ha estudiado esa temática y creo que vale la pena ahondar en ella, porque es cuando empieza a tener participación América Latina en foros internacionales, no ya los panamericanos, que habían sido muy ricos, muchos, pero en el ámbito internacional, y que era mucho más importante de lo que se supone, porque sin los 20 votos latinoamericanos, nada, no pasaba nada. Y yo creo que, pues, efectivamente, Previs estaba en eso también, y por eso insisten en que tiene que tener un papel América Latina en el ámbito internacional, y
Y ahí también, ¿por qué logró lo de CEPAL? Me parece que está vinculado con que en realidad eran casi mayoría, ¿no? En estos ámbitos, sin tener la influencia que él pensaba que debían tener. Por razón de las múltiples actividades de gestión académica, administrativa e internacional, Urquidi escribió pocos libros. En cambio, escribió muchísimos artículos, ensayos, conferencias e informes, por no hablar de correspondencia. De los artículos y ensayos tenemos un registro de más de 230 en la Biblioteca del Colegio de México. Graciela Salazar, su antigua secretaria general, se ha encargado de conservar y ordenar estos escritos. Poco antes de morir, en julio de 2004, le pedí al entonces presidente del Colegio de México, Andrés Lira, que le preguntara a don Víctor si por fin estaría dispuesto a que se publicaran algunas de sus obras, porque él no había sido muy autopromotor, como gestor sí, pero no como intelectual de libros, de ensayos, conferencias, sí. Y resultó afortunada esa conversación, pues Andrés decidió que sí, valía la pena, y le contestó a Andrés que sí. De esa iniciativa nació el proyecto de publicar obras escogidas de don Víctor. Casi simultáneamente, su viuda, Sheila Urquidi, donó el archivo personal de Urquidi, 87 cajas al colegio, y si no me equivoco, ha entregado más posteriormente, hace poco. Lo cual ha contribuido a ampliar la cantidad de trabajos que se han podido publicar y las que podrán seguir publicándose, para aquellos que quieren meterse y ver qué hay, porque es la historia intelectual desde los años 40 hasta época muy reciente, que está ahí. Andrés Lira autorizó la conformación de un comité editorial y bueno, Francisco Alba, yo y Claudio Stern y otros nos pusimos a trabajar en la edición de las obras escogidas que se han venido publicando. La mecánica consistió en proponer e invitar a un editor de volumen sobre un campo de estudio y luego se realiza una revisión del texto y posteriormente se publica. Así pudimos reunir un buen elenco de editores de volúmenes. Saúl Trejo realizó una selección de escritos económicos, Alejandro Nadal fue en realidad el primero en entregar y es el editor del volumen sobre medio ambiente que ya mencionaron, que cuenta con una magnífica introducción. Francisco Alba, el editor de un volumen de ensayos sobre población y desarrollo, Luis Aboite sobre la propuesta de reforma fiscal del 62, y luego Jodara con ensayos más bien de economía internacional, aunque tiene ese título de economía y ensayos de economía económicos y sociales, no corresponde. El volumen de Jodara es sobre problemas internacionales. Se trata de una colección de estudios de importancia para la historia intelectual de México y América Latina, ya que Víctor Urquidi siempre fue un gran internacionalista y promotor de los estudios interdisciplinarios. Y yo creo que el objetivo también de esta mesa es invitarles a leerlos con provecho intelectual indudable. Bueno, muchas gracias. Todavía días. Pues muchas gracias a Óscar Ugarteche y a Carlos Marichal por haberme invitado a participar en esta reunión. Y desde luego los felicito y celebro que hayan tomado esta iniciativa, que ojalá y sea eso, ¿no? El principio de una ronda que pues, me imagino puede durar un semestre académico o un año en los seminarios que anima Maru Romero o Elsa Gracida, para pues, continuar con esta obra de ellas de reconstrucción de nuestra historia económica reciente o contemporánea, a partir de una revisión de cómo Urquidi vio esta historia que él vivió y de la que fue protagonista importante, ¿no? Como lo hemos podido ir descubriendo quienes no estuvimos cerca de él a lo largo de su muy rica
experiencia como funcionario público, como economista profesional y como hombre del mundo, como bien lo ha recordado Carlos Marichal, de, bueno, pues nada menos que de Bretton Woods a la conferencia de población y a la discusión sobre el crecimiento cero o los límites del crecimiento desde el Club de Roma. Bueno, eso se dice rápido, pero cubre muchas décadas y resume mal, porque no se debe resumir así los periodos largos, resume la historia del mundo que ahora muchos sentimos que se está terminando, así como Stefan Zweig veía a su mundo de ayer. Hoy, cada vez que hablamos o pensamos, por ejemplo, en Urquidi, y nos remitimos a Bretton Woods o lo que sea, uno dice, pues nos falta un Stefan Zweig, ¿no?, que nos cuente cómo se está desvaneciendo el mundo que ya es de ayer, no es el mundo de hoy. Y creo que nos preguntábamos hace rato, bueno, la actualidad de Urquidi, se preguntaba Óscar, ahí está, ¿no? Es la actualidad del mundo, de ese mundo que se construyó de cara a dos terribles desastres del mundo: la Gran Depresión, el colapso de la democracia europea, el ascenso de los totalitarismos y particularmente de los fascismos, y la Segunda Guerra Mundial, que también se dice rápido, pero cubre, ¿verdad?, un periodo donde como que se condensa la fuerza destructiva y autodestructiva de la especie, ¿no? Y de ahí para el real, los esfuerzos de los grandes, como en primer término Roosevelt y desde luego Keynes, y por lo que oigo y he podido medio leer, gracias por ejemplo a las pláticas con mi amigo Federico Novello, hay que revivir a White, hay que recuperar a White, porque queda un poco a la sombra, ¿no?, por haber derrotado a Keynes. Bueno, pues ¿para qué se dejó Keynes?, ¿no?, diría uno ahora. Bueno, a todo eso me remite esta mesa y el haber vuelto los ojos sobre algunos de los volúmenes que también recoge esta colección, y que creo que también debemos celebrar que exista ya esa colección, gracias pues al empuje y la enjundia de Carlos Marichal. Y permítame hacer un pequeño recordatorio, una pequeña efemérides personal respecto a Urquidi. Cuando celebramos los 70 años de fundación del Departamento de Economía en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1999, si no recuerdo mal, el entonces director de la facultad, el maestro Guillermo Ramírez, me involucró en algunos de los trabajos, y uno de ellos fue organizar una serie de diálogos con exdirectores y exdirectoras de la ya facultad. Y los hicimos en un TV UNAM que no tiene nada que ver con el gigantesco TV UNAM de hoy, y además con una modalidad de interacción con algunos otros colegas, estudiantes y profesores de algunas escuelas de economía en el país. Yo no recuerdo en este momento cuáles fueron. Y bueno, algunos exdirectores no quisieron, o uno de ellos no quiso participar. Y a mí se me ocurrió, un poco pues, provocadoramente, pues, plantearle al director, a Ramírez, que por qué no invitábamos a Víctor Urquidi. Era conocida pues la animadversión de Urquidi respecto de la escuela y la facultad. Él, en algún momento, quizás Maru conoce, yo no, él peleó con las autoridades y profesores de la entonces Escuela Nacional de Economía, y luego de haber sido pues, profesor muy reconocido y visitado, se fue y no quiso saber nunca más de la escuela. Yo lo conocí pues, por otras vías, a partir de que él me invitó a participar en algunos debates
del Centro Tepoztlán y luego me invitó a ser miembro socio del centro, del que hasta la fecha soy. Y ahí comenzó mi trato con él. Bueno, nos habíamos acercado porque una vez don Pablo González Sanova hizo una serie de volúmenes sobre los futuros de México y Enrique González Tiburcio y yo hicimos una perspectiva general y él fue nuestro terrible evaluador y juez y ahí trabamos una buena relación. Y entonces, para mi sorpresa, aceptó participar en estas reuniones que llevaban el título de 70 años de economía en México, 70 años de la economía mexicana. Es el juego, ¿no? Y lo hicimos muy bien. Y me acuerdo, por eso lo estoy contando, porque esta cosa interactiva, ¿no? Que no era todavía muy usual, bueno, menos por nosotros, que somos tecnopeasants, ¿no? Le maravilló. Le maravilló el diálogo, ¿no? Con estudiantes y profesores a distancia. Y siempre hablaba de eso. Y luego ya, a partir de todo eso, en el curso de esos años, lo invité en varias ocasiones al programa que yo dirigí en ese entonces, que era TV Nexos. Sobre todo para discutir, eso fue antes de esto que hicimos ahí para la facultad, pues para discutir el cambio económico, el cambio estructural y la crisis del 94, del cual resultó un volumen que editamos nosotros, que se llamó así, 1995, la economía mexicana en peligro. Y él junto, fíjense, con Josué Sáenz y David Ibarra, fueron muy activos participantes en estos programas. Por ahí está el libro, lo editó Cali Arena, y no sé si lo volvió a editar, pero es muy interesante verlo ahora, ¿no? Ya se fraguaba, además, interesantemente, Josué Sáenz, bueno, muy buen economista, ¿no? Célebre economista, bueno, pero un hombre muy conservador al mismo tiempo, pero muy simpático. Bueno, él y Urquidi, por lo menos en los planos donde ellos se movían, abrieron la cancha para una crítica sistemática y a fondo de la euforia sobre el cambio estructural, la apertura de la economía y las bondades del mercado. Y lo hicieron en repetidas ocasiones. Si no recuerdo mal, Sáenz incluso sacó un volumen de ensayos de él, criticando la conducción de la política económica, que valía la pena revisar ahora. Y ya, bueno, a partir de ahí yo pude beneficiarme de esa relación con Urquidi, sobre todo en el Centro Tepoztlán y en otros convivios organizados por el Fondo de Cultura Económica o por él mismo. En esta ocasión, aparte de este recuerdo que me vino a la mente oyendo lo que comenzaron a decir Eduardo Vega y Carlos Marichal, me parece que es importante también recordar cómo fue, aparte, y esto aquí nos falta quizás Francisco Alba, ¿no? Aparte de haber realmente abierto brecha, ¿no? Con la machete, en el tema de población, que fue, ahí la participación de Urquidi fue decisiva, quizás, fundamental, para que Echeverría cambiara su orientación estratégica en materia demográfica. Recuerden que Echeverría hizo campaña a la presidencia de la República rescatando el lema que creo que viene del fascismo italiano, pero que el presidente Calles hizo suyo, ¿no? Gobernar es poblar. Bueno, eso dijo Echeverría también. Y así llegó a la presidencia. Y al poco tiempo pues, se asustó, porque ya estaba poblado todo esto, ¿no? Estaba muy poblado el país. Y según cuenta Moya Palencia, el entonces secretario de Gobernación, Echeverría, después de una especie de encuentro traumático con las masas de la población de esta ciudad, llamó a Moya y le dijo: oiga,
A ver, busque esos latosos economistas y demógrafos que búsquelos, tráigalos para acá. Y ahí cambió Echeverría la política. Y metieron el tema de planeación demográfica, que dio lugar pues, a este cambio que fue muy importante para el México social que siguió y el México político. Es decir, la píldora, ¿no? El vámonos siendo menos, la familia pequeña vive mejor. Bueno, todo eso que aceleró el cambio demográfico que ya venía sin duda por el cambio social mismo del país, aceleró el cambio demográfico e hizo surgir esto que luego, lamentablemente, digo por quien lo dijo, el presidente Fox llamó el bono demográfico. Bueno, al menos casi podría uno decir, la única política de Estado de la que se puede hablar, digamos, contemporánea en México es esa que desató Echeverría, inspirado, empujado por Urquidi, Raúl Benítez y Gustavo Cabrera, y sus proyecciones de población, que daban miedo, ¿no? Y ahí comenzó, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, una nueva época en el México social, el México social catalizado por el cambio demográfico, que luego olvidamos, no asumimos como la gran pauta que debe organizar la política económica y social, y pues por eso estamos como estamos, ¿no? En parte. ¿Sí? La gran ironía de esta historia es que cuando el llamado bono demográfico comienza a aparecer en sociedad, sobre la superficie urbana de este país, es cuando la economía deja de crecer. Entonces, fíjense, el bono demográfico, dice el libro de texto, es una de las condiciones para tener crecimiento alto y sostenido. La otra es acumulación de capital y capacidad empresarial, ¿no? Es el texto. Pues tuvimos bono demográfico, e incluso tuvimos capital, en parte por lo menos, pero no tuvimos crecimiento y mucho menos desarrollo. De eso quejaba, recuerdo, Pepe Gómez de León, cuando examinaba estos asuntos, ¿no? Es que la gran ironía es esa, ¿no? De que tanto pugnar todo esto se enfrenta a las crisis de los 80s y luego pues al estancamiento estabilizador, como lo llamamos algunos, a partir de los 90s y hasta la fecha, ¿no? Bueno, pero el hecho, sin embargo, el hecho histórico es este cambio demográfico que en parte, eso habrá que oír a los demógrafos, en parte fue precipitado por esta decisión de política en la que Urquidi fue muy, muy importante. Otro plano de la modalidad, de la faceta innovadora de Urquidi en materia de políticas. Él escribió, junto con un economista norteamericano, que creo que se llamaba Albert Waterston, un libro muy importante hasta los años 50, ¿no? México y su capacidad para absorber capital del exterior. Es una misión del Banco Mundial, y Urquidi es la contraparte mexicana. Pero recuerden que también fue muy importante su participación en la elaboración y luego publicación semiclandestina de el desequilibrio externo, el caso de México, hecho en muy buena medida por Juan F. Noyola, pero desde luego por Celso Furtado, nada menos, Osvaldo Zunkel, hecho, y no Noyola, sí, ya lo mencioné, hecho en la Oficina de México. Ahí estuvo Urquidi en ambos. Y luego pues vino sus pleitos con Prebisch, entre otras cosas por este informe. Y ya su alejamiento de la CEPAL. Bueno, pero eso es el punto de partida para un gran esfuerzo encabezado por Urquidi a lo largo de los años 60 por crear para el país una buena plataforma de información económica y social, que resultó en lo que se llamó un manual de estadísticas básicas para la planeación económica y social,
que hizo, bueno, obviamente con el apoyo del Banco de México, el grupo, el célebre grupo, para bien y para mal, Grupo Hacienda Banco de México. Bueno, yo tuve el privilegio de, como ayudante de investigación, apenas salido de la escuela, participar en ese grupo, pero no como miembro del grupo, sino como contraparte en la Secretaría de la Presidencia del Secretariado de la Comisión para elaborar planes de desarrollo económico, social y regional, cuyo secretariado estaba formado por Rafael Izquierdo por parte de Hacienda y Carlos Tello por parte de Presidencia. Y yo entré a trabajar con Tello en ese entonces y me beneficié. Bueno, para decirlo rápido, mi entrenamiento intensivo para hacerla de economista profesional fue leerme El desarrollo económico de México a largo plazo, Víctor Urquidi, El plan de acción inmediata, Víctor Urquidi, y el manual de estadísticas básicas para la prevención económica y social. Víctor Urquidi, es decir, hubo muchos ahí participantes, gente destacadísima del Banco de México, como mi querido e inolvidable amigo Luis Cosío, desde luego el propio Izquierdo, y otros colegas más. Y bueno, ahí, digamos, yo descubrí, y luego lo constaté ya más maduramente, la obsesión de Urquidi por la información. La insistencia en que lo que se quiera, las elaboraciones más abstractas deben tener un sustento informático bien elaborado. Ese manual desapareció. Ojalá y esté por ahí en los archivos del colegio, porque para mí, bueno, claro, ahora ya con el internet y eso ya, pero es un ejemplo, ¿no? Cada cuadro tenía su glosa, cada cuadro, y le explicaba qué es el PIB, qué es el quantum de exportaciones, los términos de intercambio, y luego Izquierdo y Cosío, más o menos en esa época, hicieron, creo que la última o única serie de capital tangible reproducible, Juan Carlos, que no tenemos en México hoy, a partir del cual sí se puede estudiar la acumulación de capital, ¿no? Yo no sé cómo estudiamos la acumulación de capital si no tenemos cuentas de capital tangible reproducible, pero en fin, el experto es él. Bueno, y termino, porque ya fueron demasiados recuerdos, ¿no? ¿A qué nos obliga Urquidi? Bueno, yo diría que primero, repito, a cultivar el interés interdisciplinario y a recordar que la división entre temas y especialidades suele ser artificiosa y limitante, e inhibe con frecuencia la aprehensión sistémica de la realidad. Y desde luego a atender las perspectivas nacionales, regionales e internacionales, teniendo siempre presente la especificidad geográfica e histórica. Ya no hubo tiempo de discutir con Urquidi su insistencia en que estábamos equivocados quienes hablábamos de América Latina como una región. En su libro póstumo, El siglo perdido, él insiste en que no hay tal región, que nunca se ha conformado tal región latinoamericana, que son países separados, ¿no? Están en la misma geografía, pero no han logrado constituirse como una región. Y esto me parece que hoy, al calor de lo que Juan Carlos Moreno ha llamado en algún momento la pesadilla de Prebisch, que están viviendo con particular dolor nuestros hermanos del Cono Sur, ¿no? Terminado el ciclo de auge de las materias primas, es un tema que vale la pena, ¿no? Mi nota quería ser una glosa de un texto que yo preparé para la presentación del siglo perdido, ya póstumamente, ¿no? Ya habiendo muerto Urquidi en el Colegio de México, pero pues la dejo para
para otro momento, espero poderla tener revisada para los fines a que haya lugar, como se dice. Pero pues, como verán, ¿verdad?, para viciosos amateurs de la historia del desarrollo y de la historia económica, el nombre de Urquidi y los recuerdos, incluso personales, nos remiten a una historia que hay que recuperar, ¿no?, por su riqueza, por las potencialidades que descubrimos, incluso de las posiciones más críticas y ultras, ¿no?, las que nos llevó, por ejemplo, a muchos de nosotros el 68, ¿no?, y su desenlace criminal. Incluso desde esa perspectiva, y gracias entre otros a Urquidi, siempre pudimos estar frente a quienes decían que, por ejemplo, este país era un país que no crecía, que no había desarrollo, que estaba inmóvil. No era cierto, era un país muy injusto y lo ha seguido siendo, pero inmóvil nunca lo fue. Quizás ahora tengamos que volver sobre esas categorías. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rolando, por tu intervención, que es muy provocativa y provocadora para estudiar. Yo, dentro de que digo provocadora, porque me provocó contestar, decir algunas palabras, si me lo permiten. Rolando aludió y preguntó, y que yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos muchos de la facultad, ¿por qué Urquidi estaba tan enojado con la Facultad de Economía? Y es una cosa que a uno le llega al corazón, a mí me llega al corazón. Entonces, lo que yo acabo de encontrar, que podría ser un hilo importante, es que él se molestó mucho porque Jesús Silva Herzog no fue reelegido y en su lugar fue nombrado Pulido Islas, que consideraba que era un gran conservador. Entonces, él se enojó mucho y renunció a la facultad como profesor. Ese es un dato que yo acabo de encontrar y que me parece interesante. Entonces, sobre todo, y que además dicen que es un enojo que le duró muchísimo, ¿no? ¿Por qué no había sido reelegido Jesús Silva Herzog, ¿no? Esa es una cosa que es interesante y que habría que seguir hurgando en ella. Lo otro, cosa que me preocupó mucho fue lo que dijo Eduardo sobre los planes de estudio, y que yo creo que Urquidi juzgaba a la facultad desde ese enojo, me parece, y es que la facultad fue muy dinámica en sus cambios de planes de estudio, su revisión, y entonces, por ejemplo, la facultad era la única que tenía incorporado teoría del desarrollo en 1963, o sea, ya teníamos teoría del desarrollo, que además era una de las temáticas de la ciencia económica en debate en ese momento, y además teníamos planificación económica. Entonces teníamos una revisión constante de nuestros planes de estudios, y entonces y ya estaba el ITAM y estaba el Tecnológico de Monterrey y todas las escuelas privadas, y no tenían esas cursos y esas materias teóricas importantes que sí tenía la facultad. Yo creo que Urquidi estaba muy enojado con la facultad, que hace ese juicio de, ¿no?, que la parálisis que tenían las escuelas. Nosotros estábamos muy ligados a la discusión tanto de las pautas de la política económica como a las discusiones teóricas. Y yo creo que aquí una cosa que sí me parece contradictorio con lo que podríamos, de esa actitud de que en un momento a veces cerrada de Urquidi, con lo que planteó Carlos Marichal. Carlos sabe los años formativos de Urquidi en la London Economic School, pero yo creo que él tiene sus años formativos fueron de una escuela, la London, es cuando la London está en debate ya con Cambridge, y ya Hayek y Robbins ya están virando hacia la ortodoxia, ya está dejando de ser la London ese lugar donde se estudiaba historia económica. Entonces él le tocó ver un debate muy rico, ¿sí? Entonces vio la ciencia económica más abierta. Entonces a veces Urquidi, por los juicios que hizo, sobre todo con la UNAM y la facultad, me parecía que
sí había un prejuicio serio, sobre todo que él le toca ver ya a una Inglaterra en debate muy fuerte, no solamente trabaja en la London School los problemas teóricos, el otro se está viendo el debate de Hayek con Keynes y Robbins mandándole a Keynes a Hayek. Entonces, él tuvo una mente abierta y en el caso de la facultad creo que ahí sí hay prejuicio. Perdón, pero no me aguanté. Entonces, Juan Carlos. Gracias. Felicidades por la iniciativa y el esfuerzo de Carlos y los demás. Siempre es un gusto estar acá. Compartir, no es la primera que me toca que me invitas a hablar de Urquidi. Siempre un gusto. Aprendo muchísimo, la verdad, porque yo siempre creía que era un viejo reaccionario que no aguantaba nada. Y la verdad es que, como me has obligado a leer, y lo que quisiera yo es más bien compartirles para los que tienen ese prejuicio o no, en fin. De textos están sacados de acá, no voy a tardar mucho, son unas cositas, porque los temas que estaban tocando ustedes sobre la actualidad del pensamiento de Urquidi, faltó uno en particular, faltaron varios, pero en términos de desarrollo económico, la visión de la desigualdad. O sea, la desigualdad, y ahorita les voy a narrar cosas que está sacado como si lo hubieran escrito hoy en día, la desigualdad no como problema ético, sino como problema económico. Entonces, la desigualdad surgida también de la dualidad de una economía donde está el sector agrícola y el sector industrial, el sector agrícola caracterizado por la prevalencia de pobres y la prevalencia de poca productividad, también en contradicción o en contraste con un sector industrial que tiene que haber política industrial, que tiene que desarrollarse, y otra adicional es la ciudadanía, porque dice que habría que formar, una de las causas de la desigualdad es la falta de educación, pero sobre todo la falta de una ciudadanía en el sentido de gente joven en particular que vaya, comente, discuta, y quisiera yo leerles algunas partes de don Víctor, la verdad, no es mucho, pero es muy importante. 1968, uno de sus textos, los invito a leerlo, es muy bueno, tiene 5 o 6 apartados, me estoy dedicando más bien al de economía propiamente dicha, porque yo creo que es la visión integral, luego la perspectiva latinoamericana, problemas críticos a futuro, algunas propuestas y globalización y desarrollo. De repente uno dice, pues, qué genio, porque la temática es visionaria la que él tocó, o dice uno, qué país, caray, los mismos problemas que él vio ahí siguen siendo, ya él los veía como estructurales, algunos medio coyunturales, pero es lo mismo. Entonces va más allá de la genialidad y cosas que él dice, y por qué no se combate la desigualdad, y por qué no se logra una reforma fiscal, y podría estar escribiendo hoy en varios de los periódicos, incluyendo La Jornada. No sé si él lo hubiera hecho, pero seguramente los textos están impresionantes. Dice, si en el pasado México esto es 1968, dice, si en el pasado México ha llevado una combinación razonablemente acertada de políticas, no siempre bien coordinadas, estas políticas, en vista del aumento de la población, de incertidumbres en cuanto al aumento de las exportaciones a una tasa razonable y de los nuevos y complejos asuntos que surgen del propio crecimiento, así las cambiantes aspiraciones sociales, requieren ser actualizadas y revisadas a fondo. Para moverse en la dirección, y ahí les va el número, para moverse en la dirección del 8% de crecimiento, que quizás sea la tasa mínima necesaria para una población joven sea absorbida por el empleo productivo, la tasa de inversión tendrá que ser más alta y la reforma fiscal deberá ayudar con otras medidas a llenar el vacío de ahorro en un contexto de inevitables presiones sobre la balanza de pagos. Liga la reforma fiscal para promover la inversión, no en contra de la inversión como se ha dicho en los últimos 2 o 3 años. Las políticas agrícolas e industrial deberán ser más racionales, pero no dice que hay que quitarlas, sino que deberán ser más racionales. Y de ahí se pasa, ya cuando no habla de sectores, el siguiente punto no habla de pobreza. Habrá que remediar las evidentes desigualdades de ingreso y riqueza. Y él hace mucho énfasis en que las desigualdades parten de desigualdades en la propiedad, no tanto en los flujos, sino en los activos, en los acervos. Esto fue 1968.
uno más viejo, 1946, el tema del Estado y el mercado. Dice, es frecuente que el progreso se plantee en términos de socialización contra iniciativa privada. En primer lugar, y varios más, industrialización contra colonización, libre cambio contra proteccionismo, etc. Dice, en primer lugar, semejantes extremos no pueden producirse en México en las condiciones hoy previsibles. En segundo lugar, es evidente que el planteamiento general del progreso, del problema del progreso, lo que decías, Carlos, sugiere soluciones eclécticas, sin que signifique el fin de la iniciativa privada. Cualquier política encaminada a efectuar un pleno uso del ahorro nacional o a un aumento de este, entrañará ciertas restricciones a la libre empresa, ya sea en ciertos sectores de la economía o en determinadas épocas. Y esto es precioso. Hasta cierto punto, y es citado, iniciativa privada es un término un poco místico, pues algunos sectores de empresa privada son precisamente los que reclaman la intervención del Estado a su favor y en detrimento de otros grupos. La iniciativa privada clama por la protección arancelaria y la exención fiscal como condición para industriar al país. La cuestión, claro, se reduce si ha de haber planeación racional o no. Planeación la hay siempre, pues la empresa privada también planea, mas no siempre de la manera más útil al país en general y en forma armónica con los planes de Estado. Para todo esto hay que tener una visión de conjunto del problema del progreso económico y no considerar un solo aspecto aisladamente, sea el del fomento agrícola, sea el de la industrialización, inversión de capitales, etc. Pero esta frase de la iniciativa privada, quisiera yo ver ahorita qué alumno, no del Colegio de México en general, pero del Centro de Estudios Económicos, aunque sí conozco a un par, pero esta visión tan, que es negra en algún momento, que parecía tener de la Facultad de Economía, y citando esta parte de los teoremas y todo, uno podría aplicar hoy en día a varios, no sé, en este instante del colegio, pero hace poco había los talibanes de los teoremas, que era otra historia, ¿no? Si no estaba con un teorema, no había manera de sacar algo adelante, ¿no? Nos vamos luego ahora a 1961, otra vez. Es también sobre el Estado. Dice, México necesita acelerar la creación de la agricultura productiva y flexible, pero eso es solo para la distribución. Si lo logra mejorar la parte agrícola, traería consigo una mejor distribución del ingreso familiar, que como se verá es de los grandes problemas de México. Y dice, la solución que corresponde a los especialistas de estudiar en forma detallada tiene que estar en manos del Estado, el cual debe crear las condiciones y establecer los alicientes necesarios y orientar sus inversiones y sus recursos crediticios hacia donde haga falta. O sea, el Estado siempre está presente por ahí. Dice la información ahora también, el tema que estaba tocando Rolando, dice, se carece de una concepción global del desarrollo del país y son insuficientes los estudios en que se debe fundar. Y debido a que la información con que se cuenta respecto al sector, con que cuenta el sector público de nuestra economía, se refiere exclusivamente a la inversión y los recursos fiscales, se pierde con bastante frecuencia qué tan importante como efectuar inversiones o recaudar impuestos es adoptar una política económica macro que por medio de la acción administrativa general, regional o de organismos descentralizados permita alcanzar los objetivos que se pretenden con la obra emprendida. O sea, está la política micro, y lo de la macro lo agregué yo, está la política micro y la política económica general que da todo el marco general. Una vez que él analiza que pasa de lo agregado a lo sectorial, el siguiente punto es siempre la distribución del ingreso. Y dice, se llama el capítulo la distribución del ingreso en este texto, que son los problemas fundamentales de la economía mexicana, y estamos hablando, escrito hace 70 años, 60 años, no sé. El poco vigor fiscal del sector público es efecto y también causa de la distribución del ingreso que prevalece en México. No es la causa única, pero es la causa importante. Una de las funciones de un sistema tributario y del sector público en general es la de ayudar a corregir la mala distribución del ingreso, y no solo por justificaciones éticas, sino por sólidas razones económicas atenientes al desarrollo. Si como en México el sistema tributario no desempeña esa función, y la sigue sin desempeñar,
y a su vez los servicios que presta el Estado mediante sus gastos corrientes no compensan suficientemente el reducido ingreso de la mayoría de la población, se cae en un círculo vicioso en que la concentración del ingreso nacional y de la riqueza industrial y urbana en pocas manos imprime a la estructura fiscal características que acentúan la desigualdad. Y esta, por sus efectos en el equilibrio exterior de la economía, por las formas suntuarias e improductivas del consumo y de la inversión que fomenta, y por la estrechez del poder de compra que representa en los sectores rural y urbano, se convierte en un obstáculo al desarrollo económico. Esto es válido para hoy en día, o sea, sin ningún problema. Lo de siempre, la industrialización, no solamente porque, más bien digo, lo justifica porque se necesita industrializar para absorber a los pobres que salen del campo. Podría yo seguir, es enorme la cantidad de cosas que toca él, estupendas. Habla de robustecer el fisco. Él está muy preocupado por la inflación. O sea, es una gente que vivió en una inflación espantosa, siempre tiene la inflación ahí, pero no se queda como la inflación, como el corregirla como causa necesaria y suficiente, ¿no? Dice, sí es necesario, pero no va por ahí, y se mete mucho a lo fiscal, y una cosa tan linda que es el robustecimiento del fisco mexicano, mediante reformas de conjunto, constituiría la mayor garantía de la estabilidad monetaria externa, sin interrupción del desarrollo económico, y ahí ya habla de eso. Entonces, toda la necesidad de tener un fisco fuerte para tener un programa, una estrategia de desarrollo importante, digo, es válido. Yo creo que sí, coincido con Rolando que tendríamos que nuestros estudiantes, sobre todo de licenciatura, estén metidos en esto cada vez más. Y cerraría con la parte de la ciudadanía, que él dice, bueno, ¿por qué no ha sido posible acometer con éxito el problema de la desigualdad, el cual para él es de los más graves, si no es que es el más grave? Dice que por una parte está la educación, que la educación es muy mala, pero por otro se añade la escasa participación de los habitantes en la vida cívica en todos los niveles, desde las actividades comunitarias hasta la votación en elecciones municipales, estatales y federales. Dice, bueno, la falta de educación sin duda explica en parte la falta de participación y esta condiciona a la primera. La poca participación en la vida social y política del país obedece también a factores inhibitorios de carácter psicológico y aún demográfico. Por ejemplo, entre estos últimos, la enorme dispersión de una parte de la población, los 18 millones de habitantes que viven en localidades de menos de 1,000 personas. Pero no lo deja ahí nada más. Dice, es también responsable la estructura política del país, puesto que la participación no siempre nace espontáneamente, sino que está determinada por el mayor o menor impulso que se dé a ella desde arriba, desde los partidos políticos, los medios de comunicación y las muchas agrupaciones sociales y políticas con capacidad potencial de movilización, comunicación y socialización. Y él cierra diciendo, con una riqueza potencial grande, con abundante mano de obra, con crecientes contingentes de personal técnico y científico, en otras palabras, con capacidad productiva creciente, ¿por qué no puede nuestro país crear un sistema de producción y distribución más equitativo que haga realidad los postulados de la justicia social a que está comprometido el progreso revolucionario mexicano? O sea, la eficiencia puesta en aras de la justicia, no es nada más ser eficiente porque sí. Y luego dice cómo, bueno, estos procesos no se logran por medios de administración burocrática. Habría que prever formas de organización en que puedan participar los ciudadanos comunes y corrientes debidamente orientados. Y a los jóvenes que hay aquí, dice, y entre ellos los jóvenes que aún no ingresan a la fuerza de trabajo y que por sus periodos libres en sus estudios o por carecer de ocupación disponen de tiempo para tareas de promoción y acción social. La verdad es aplaudible, fue aplaudible, sigue siendo aplaudible, hay mucho que aprenderle a Víctor Urquidi, tanto en la UNAM como en el Colmex y en el México de hoy en día, con los mismos problemas que él vio y tristemente agudizados. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Le damos la palabra a Ricardo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo voy a cambiar de tema sobre el mismo autor y quisiera concentrar mi participación haciendo una reseña
de lo que fue la participación de Víctor Urquidi en Bretton Woods. Y titulé este escrito, breve escrito, antes y después de Bretton Woods, porque, como sabemos, hubo 2 años antes algo que narró Carlos Marichal como elemento preparatorio de la reunión de Bretton Woods. Pero antes quisiera agradecer la invitación que recibí de parte de los organizadores, en particular de Carlos Marichal, de María Eugenia Romero y de Óscar Ugarteche, que se encargaron de la organización de este evento, para participar en este homenaje a la trayectoria intelectual de Víctor Urquidi, y decir que me honra mucho formar parte de esta mesa que reúne a muy distinguidos académicos, todos amigos míos. Una cosa que voy a agregar, que no tengo escrita, pero para que pongamos esto en contexto, yo formé parte de la UNAM desde los años 70 y conocí en 1971 a Rolando Cordera, y desde ese momento, gracias a Rolando, tuve participación en la política universitaria. Entonces hace 45 años que nos sentamos juntos, él como jefe y yo como soldado. ¿Sí? Una vez le pregunté a Juan Castén, que me dijo que había sido compañero de Rolando Cordera en la secundaria, y le dije, oye, ¿cómo era Rolando Cordera en la secundaria? Y me dijo, pues era Rolando Cordera, ¿no? Es decir, que no ha cambiado. Esto fue hace más todavía de la secundaria. Bueno, la conferencia de Bretton Woods, ¿sí?, de la que surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y esta experiencia, yo creo muy importante para Víctor Urquidi, se da en un contexto muy particular, porque ya lo hizo público Carlos Marichal, diciendo que esta experiencia se da cuando Víctor Urquidi se incorpora al Banco de México en 1940, con 21 años de edad, después de terminar sus estudios en la London School of Economics, y tiene la suerte de relacionarse laboralmente con el director del banco, es decir, con Eduardo Villaseñor y con don Daniel Cosío Villegas, bajo cuya dirección en el Departamento de Estudios Económicos hizo los documentos, los estudios preparatorios de la reunión de Bretton Woods. Y efectivamente, esta experiencia que continúa en la formación de Víctor Urquidi, y se supone que su etapa inicial de formación en la London School of Economics lo llevó a conocer a los personajes que mencionó Carlos, va a continuar en estos años, es decir, en estos primeros 5 años de la década de los 40, con la participación de Urquidi y de la delegación mexicana en Bretton Woods. Yo quisiera decir que el personaje central de Bretton Woods fue Keynes, no White, no porque haya ganado White en su propuesta de Fondo Monetario Internacional, fue el personaje. Yo voy a decir que el personaje fue Lord Keynes. Y el otro asunto al que me gustaría referirme es que el tema central de Bretton Woods fue el patrón oro, no porque se tratara el patrón oro, sino porque de lo que se trataba era de construir un sucesor al sistema monetario internacional basado en el patrón oro, que había sufrido en los años anteriores, a partir de la del inicio de la Guerra Mundial en 1914, un colapso que se produjo por etapas, y que una de las más importantes etapas del colapso del patrón oro había sido precisamente la devaluación de la libra esterlina en 1931 y el abandono por parte del gobierno británico del patrón oro. Como sabemos, Keynes había sido uno de los más duros críticos del patrón oro. En 1920, en su reforma monetaria, Keynes sostuvo que el oro era una reliquia salvaje, que no podía seguir siendo la base de ningún sistema monetario internacional. En 1930, en el Tratado de la Moneda, Keynes recordaba que para Freud, que no solo trata del sexo, pero para Freud, el oro estaba anclado en nuestro subconsciente como símbolo. Y por eso, por esta
esta actitud crítica que tenía al patrón oro y en particular a las consecuencias de los ajustes que implicaba el patrón oro cuando había desequilibrio en la balanza de pagos, Keynes se opuso en 1925 a que Winston Churchill impusiera en Inglaterra el restablecimiento del patrón oro con base en la paridad de 1914. Había ya poco más de 30% aumento de precios, y restablecer la paridad de 1914 implicaba un ajuste recesivo para una economía que ya había vivido muy malos años al principio de la década de los 20. Como se sabe, las consecuencias fueron las previstas por Keynes, y Churchill dirá años después que el regreso al patrón oro había sido uno de los grandes errores políticos que él había cometido en su vida. Conviene decir que la historia de Bretton Woods comenzó para Keynes en 1940, cuando empezó a redactar los primeros documentos de lo que podría ser un sistema monetario internacional sin los abusos del viejo sistema basado en el patrón oro. Entre los defectos de ese viejo sistema destacaba, según Keynes, su fundamento en la filosofía del laissez-faire, es decir, en la creencia de que el sistema monetario y financiero tenía en su ADN un mecanismo automático que, no obstante los desequilibrios que registrara, conduciría al equilibrio si se tenía confianza plena en sus poderes de autorregulación. Para Keynes esa creencia no tenía asidero en la historia ni tenía ningún fundamento teórico robusto. Según el mismo autor, entre los abusos del patrón oro destacaba el de poder llevar a la quiebra a un país, no porque faltasen productos exportables, sino porque no tenía oro. Por todos estos antecedentes, cuando Keynes participó como jefe de la delegación británica en la conferencia monetaria, la conferencia financiera y monetaria de Bretton Woods de 1944, no podía defender el regreso al patrón oro, pese a que su país había sido siempre el principal defensor de este sistema, porque era el principal beneficiario del sistema monetario construido sobre este metal. De hecho, nadie en Bretton Woods defendió el regreso a un patrón que se consideraba demasiado inflexible, y estoy usando una palabra de Víctor Urquidi, inflexible y costoso, cuando por algún desequilibrio en la balanza de pagos había necesidad de aplicar el ajuste correspondiente con un alto precio en términos de reducción de la actividad económica, de desempleo y de sufrimiento humano. Víctor Urquidi participó en los preparativos y en la reunión que Estados Unidos organizó en Bretton Woods, con la participación de 750 representantes de 44 países, para consensuar las bases de un nuevo sistema monetario internacional que se pondría en marcha al final de la guerra. Claro que en la reunión hubo dos grandes protagonistas, Harry Dexter White, que ya se mencionó, que era el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y que según un autor canadiense amigo, muy querido, que ya murió, que se llama Gildo Staller, dice que White era un admirador de Keynes y autor de la propuesta de Estados Unidos, y el otro gran protagonista era Lord Keynes. Le llamo Lord Keynes porque en junio de 1942 había sido nombrado barón de Tilton y entonces asistía a la Cámara de los Lores en Londres a partir de ese nombramiento. Y desde luego que era el economista más conocido del mundo e inevitablemente el personaje central de la reunión de Bretton Woods. Cabe recordar que, entre otros antecedentes, Keynes se había hecho famoso por haber sido uno de los más duros críticos de los acuerdos de Versalles de 1919, en su artículo de 1920 titulado La paz de Versalles, y luego en su libro publicado en 1921 titulado Las consecuencias económicas del Tratado de Versalles, y por las múltiples propuestas en los terrenos de la teoría y la política económica durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Entre las críticas al patrón oro, destaca la posición que tomó, que ya había mencionado, contra Churchill cuando éste impuso el regreso al patrón oro con la paridad de 1914. En Bretton Woods, Keynes propuso un sistema de compensación internacional que otorgaría créditos a los países con déficit en sus balances de pagos y que funcionaría como una unidad de cuenta nueva
que él llamó el Bancor. También propuso un banco de reconstrucción y fomento que se dedicaría a apoyar financieramente la reconstrucción de las economías devastadas por la guerra y, como lo señaló Carlos, por una iniciativa de Víctor Urquidi y la delegación mexicana se agregó la palabra fomento en ese banco que ahora conocemos como el Banco Mundial. Como sabemos, Keynes acertó en la creación de este banco, que se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y ahora Banco Mundial, pero fracasó en lo que se refiere a la creación de un sistema de compensación y crédito internacional. En este caso, se aprobó la propuesta norteamericana de White, consistente en crear un Fondo Monetario Internacional. Víctor Urquidi fue testigo como estudiante en la London School of Economics de las dificultades monetarias y económicas del mundo de entreguerras, entre las que destacó, como dije al principio, el colapso del patrón oro. Fue alumno, entre otros, de gente como Lionel Robbins, que era adversario de Keynes en la discusión de los temas económicos y que, paradójicamente, formó parte de la delegación británica encabezada por Keynes en Bretton Woods. Y lo que es bien interesante es que con 25 años de edad, Urquidi hizo historia como secretario técnico de la delegación que representó a México en la conferencia de Bretton Woods, al participar en los debates preliminares y en la asesoría al secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, además de que se hizo cargo de la traducción al español de los documentos que fueron la base para la creación del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ya Carlos Marichal hizo referencia al encuentro que tuvo Urquidi con White durante la Conferencia Interamericana sobre Control Financiero y Monetario del Enemigo, que el gobierno norteamericano organizó en Washington con los gobiernos aliados de la región contra el eje. Ya también Carlos Marichal nos relató cómo en una conversación al día siguiente de una cena que sostuvo con White, le entregó estos documentos que eran como los borradores de lo que se propondría después formalmente como los documentos base de la discusión de Bretton Woods. Con esos documentos se constituyó un grupo encabezado por Cosío Villegas, en el que participó Urquidi y que tenía por objetivo preparar, estudiar esos documentos, comentar eventualmente a sus redactores algunas observaciones, pero sobre todo determinar en qué medida estas reformas al andamiaje institucional en materia de dinero y de finanzas internacionales tendrían repercusiones en México. Entonces, esa era una tarea muy importante en la que participó activamente Víctor Urquidi con Cosío Villegas. Hay una historia muy detallada de los documentos que hizo Keynes a partir de 1940 sobre lo que va a ser después el Plan Keynes, y hay una serie de versiones que se van construyendo porque Keynes hace una primera versión, la discute con sus colegas y luego una segunda versión, una tercera, una cuarta y una quinta, ¿sí?, que después se van a convertir en el documento oficial que nosotros conocemos como Plan Keynes. Para darles una idea de todas estas versiones, la última, del 28 de agosto de 1942, Keynes envió directamente a White para que antes del mes de abril del 43 los documentos, ambos documentos, fueran publicados. Hay muchas negociaciones, hay reuniones, las negociaciones fueron durísimas. Si uno ve el recuento de todo lo que pasó entre las delegaciones de Estados Unidos y de Inglaterra sobre los documentos que se iban a construir, que se iban a discutir finalmente en Bretton Woods. No voy a cansarlos con esa reseña, simplemente decir que Keynes tuvo muchas dificultades para convencer a White y a los americanos de las ideas que él defendía para la reunión. Y efectivamente, como sabemos, la decisión final concluyó con el acuerdo o con la aprobación de la propuesta de White por parte de Estados Unidos.
Bueno, tampoco voy a hablar con detalle de la Cámara Internacional de Compensación, de la unidad de cuenta que proponía Keynes, y me gustaría más decir cuál era el punto de vista de Víctor Urquidi sobre lo que ocurrió en Bretton Woods y lo que resultó de Bretton Woods con la creación de estas dos instituciones. Es muy interesante observar la lucidez con la que Urquidi detectó la gran contribución del nuevo sistema basado en el Fondo Monetario Internacional, con una palabra que él llama la flexibilidad. Y es muy interesante porque él dice, finalmente se abandonó la rigidez del patrón oro y se adoptó un sistema flexible para fijar los tipos de cambio. Es decir, que se acordó que podrían sufrirse ajustes en los tipos de cambio cuando fuera necesario, y la palabra clave es para corregir un desequilibrio fundamental. Y nos dice Urquidi que esta idea fundamental de que se pueden modificar los tipos de cambio cuando haya que corregir un desequilibrio fundamental fue muy importante, entre otras cosas porque no se definió en qué consistía un desequilibrio fundamental. Es decir, que podía modificarse el tipo de cambio a instancia del país que quisiera, con una consulta previa al Fondo Monetario Internacional, pero esto da cuenta del gran salto de lo que significó el acuerdo de Bretton Woods en materia de tipos de cambio. Es decir, que los países podían hacer ajustes a su tipo de cambio cuando consideraran necesario. Y de hecho va a ser muy elogioso Urquidi cuando reconoce el papel de apoyo que jugó el Fondo Monetario Internacional en las devaluaciones de 1948 y de 1954. También fue muy elogioso en términos del proyecto de Banco Mundial por todos los beneficios que podían derivarse del financiamiento de proyectos de largo plazo, no solamente en la reconstrucción de las economías devastadas por la guerra, sino en los países en desarrollo. Entonces había como una esperanza de que, digamos, al lado de la flexibilidad en la cuestión de los tipos de cambio, la creación de una nueva institución financiera para financiar grandes proyectos de largo plazo, también beneficiara a los países en desarrollo. ¿Cuáles son los defectos que le veía Urquidi a estas instituciones? La primera es las limitaciones de los fondos que finalmente quedaron disponibles para resolver los problemas de desequilibrios de balanza de pagos y las condiciones restrictivas a las que se sujetaba el acceso a esos fondos. Y por lo que se refiere al Banco de Reconstrucción y Fomento, también cuestionaba digamos, la prioridad que se le dio a la reconstrucción de los países devastados por la guerra en comparación de los apoyos que recibieron los países en desarrollo, y también cuestionó los candados absurdos en la aprobación de los apoyos, como por ejemplo la necesidad de obtener el consentimiento del país cuya moneda iba a ser usada para la operación y del país en cuyo mercado financiero se consiguieran los recursos. Entonces, Urquidi, a lo largo de los años que siguieron a la constitución del Fondo Monetario y el Banco Mundial, publicó balances, opiniones de lo que se había logrado y de las dificultades a las que se enfrentaban estas instituciones, es decir, de los alcances y de las insuficiencias, y digamos que su posición al final fue muy crítica en el sentido de considerar que la realidad de las dos instituciones no había confirmado, no había satisfecho las expectativas que se habían generado durante su creación. Y él termina uno de sus artículos haciendo una descripción del colapso del sistema de Bretton Woods, cuando el presidente Nixon abandonó el compromiso de vender y comprar oro a razón de $35 la onza. Con eso, él muestra su visión crítica de la historia de los acuerdos de 1944. Y yo creo que todos los trabajos que él hizo sobre los orígenes de las dos instituciones mencionadas y de su trayectoria en los 50 años que siguió y que él pudo estudiar, son muestra de un conocimiento profundo de los aspectos financieros
y monetarios, y también una muestra de su honestidad intelectual. Muchas gracias. Gracias. Para terminar, quiero agradecerles a Rolando Cordera, a Ricardo Solís, a Juan Carlos Moreno y a Maru haber aceptado la invitación, que al principio fue una idea que conversamos Carlos y yo, por la importancia trascendental de Urquidi en el pensamiento económico latinoamericano, y no solamente en el pensamiento económico, sino también en el desarrollo de algunas instituciones. Yo recibí, me mandó Carlos, esto que estamos haciendo ahora, lo comenzamos a conversar en octubre del 2010, calcúlense. Entonces, y nos encontramos con efectivamente estas animadversiones de Urquidi con la UNAM, en fin, ahí siguieron. Me mandó Carlos una entrevista a Víctor Urquidi hecha por Tomás Weiss de Naciones Unidas, entrevista que llevó a cabo el 18 y 19 de junio del año 2000. Esto es parte de un proyecto que se llama el pensamiento económico de Naciones Unidas. La primera cosa que salta a la vista son las antipatías de Urquidi, que me hicieron mucha gracia, y espero que les haga tanta gracia como a mí. No sé. Miren, miren. Finalmente dice: concluí con que ya no era útil en el banco, que ya no tenía caso plantear cuestiones de desarrollo, porque nadie en el Banco Mundial estaba realmente interesado en eso. Y él deja el Banco Mundial en 1948. Si tú dices esto hoy día, y tú dices efectivamente, pues a nadie le interesa el desarrollo en el Banco Mundial, está bien, pero decir esto en el año 48, tiene un comentario sobre Rosenstein-Rodin que dice: discutía mucho con la plana mayor del banco, pero solo encontré un oído de simpatía, el economista Paul Rosenstein-Rodin, quien era director adjunto del Departamento Económico. Ignoro cómo llegó a ese puesto, pues era una figura arrogante, de tipo schumpeteriano, y no comulgaba en absoluto con la índole de las personas que trabajaban en el banco. Entonces, a mí me encanta. Yo padecí a Peter Bauer en el London School of Economics y todavía me estoy sacando el clavo de Peter Bauer. Esto fue hace 40 años. Él evidentemente quedó tan mal impresionado por los austríacos en el London School of Economics que apenas vio uno, se erizó todito. Pudo empatizar, es decir, claro, los conocía, pero también pudo reconocer que él era keynesiano y que estaban en las antípodas. Entonces, es muy gracioso. Pero a mí lo que me ha gustado más, y la razón por la cual he tomado este texto, y no otros, es todo lo que tiene que ver con el Mercado Común Centroamericano y la fundación de CEPAL México. Porque uno no entiende cómo es que el único esquema de unión aduanera de América Latina, el único, es el Mercado Común Centroamericano. La Comunidad Andina nunca lo logró, ALADI tampoco, ALALC menos, el Mercosur ya está en proceso de disolución y la unión aduanera sería en el año 19. Todos los esquemas que planteamos con las reformas de la nueva arquitectura regional, con el presidente Correa, el presidente Chávez, el presidente Morales y la presidenta y los presidentes Kirchner y Fernández de Argentina, en términos de integración sudamericana, han fracasado. El único que funcionó fue el Mercado Común Centroamericano. Y entonces, ¿por qué funcionó? Y parte del asunto tiene que ver con el hecho de que a él lo nombran
a dirigir la oficina en México. Es el segundo director de la oficina en México después de que el primero, que era un cubano, se va para Cuba. Y a él le habían propuesto la Secretaría General. Y le dijo a Owen, que fue el que se lo propuso, le dijo, mire, no, yo no puedo porque soy muy joven, no tengo la experiencia, no tengo el manejo. Yo no puedo ir a hablar con los presidentes, no puedo. O sea, he hablado de mi vida con un presidente, entonces yo no tengo el manejo. Y entonces Owen también lo pone a Prebisch, pero 2 años después, Prebisch dice, este es el hombre, y lo nombra en México. Y él dice que sí, está dispuesto a aceptar la sede de México y está dispuesto a constituir algo que está más allá. Él había estado en la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, que ocurrió cuando ocurrió el Bogotazo, cuando matan a Eliezer Gaitán. Y entonces él sabía exactamente cuál era el esquema de Estados Unidos para América Latina. Y no le gustaba. Y no le gustaba al grado que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que no pasara eso que los americanos querían, que era crear un ente, un Consejo Interamericano Económico y Social. Y él no quería este consejo. Él quería algo que fuera más bien como CEPAL, que ya estaba recién hecho. Prebisch ya había publicado el manifiesto y había que consolidarlo. Y entonces yo creo que él acepta la oficina de México como una manera de apoyar la idea de un esquema de integración latinoamericano versus un esquema de integración panamericano. Y acá dice una cosa que me ha parecido sensacional, que es que Villaseñor, mexicano, es quien se empeña en proponer la idea de un banco interamericano. El padre del BID es Villaseñor, con un artículo del año 39 que después lo vuelve a discutir en el año 50. Y el BID realmente solamente se logra constituir en los años 60, ¿verdad? Lo que logra hacer Prebisch con Urquidi, y yo creo que eso es lo que lo hace tan trascendental a Urquidi, además de todo lo que hemos hablado sobre población, sobre la creación de Bretton Woods, sobre los temas ambientales, sobre los temas fiscales, pero además es un hombre que tiene una visión latinoamericana de desarrollo. Entonces Prebisch le dice, hay que hacer una integración regional centroamericana, le dice a Urquidi, y Urquidi le dice, ¿para libre comercio o para desarrollo? Miren la pregunta. Y Prebisch le dice, para desarrollo. Entonces se engancha y le dice, bueno, entonces Prebisch viene a México y se van de visita a los presidentes de los 5 países centroamericanos. Entonces comienzan Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Dicen, bueno, vamos a hacer aquí una unión aduanera, y Luis Somoza le dice, todo está muy bien, pero si no hacemos planificación industrial, lo que vamos a tener es una duplicación de fábricas. Hagamos una secretaría que haga planificación industrial.
Luis Somoza. Entonces, mira tú, hasta los malos tienen buenas ideas, ¿no? Y entonces él dice, qué buena idea. Entonces, vamos a hacer una secretaría, que es pues lo que eventualmente fue el CIECA. Esto es lo que se convirtió en el CIECA. Y él, entonces, hacen la Secretaría de Planificación Industrial y Estados Unidos entra a decir que cómo que planificación industrial, que qué es esto. Primero, que qué es esto de planificación industrial y después, que qué es esto de hacer un esquema de integración regional con unión aduanera. Y mandan a 2 negociadores a El Salvador para que vayan a firmar un tratado bilateral de libre comercio. Cualquier parecido con la realidad es un accidente. La firma de ese tratado bilateral tenía como meta romper la posibilidad de un esquema de integración regional. Cuando llegan a México estos caballeros y se reúnen con él y les dicen que están camino a El Salvador para hacer estas cosas, él agarra el teléfono y llama a su cuate, que era Jorge Sol, el papá de Jorge Sol, mi amigo, que en ese momento era ministro de Economía, pues también eso es buena fortuna. Era ministro de Economía en El Salvador. Entonces lo llama y le dice, oye, están llegando estos 2 mandados por Washington para hacer una negociación de libre comercio contigo, ojo que lo que quieren es sabotear nuestro proyecto. Después lo llama a Alberto Fuentes, que era en ese momento ministro de Economía de Guatemala, que también era su amigo, y le dice lo propio. Los 2 están advertidos, cuando llegan estos jóvenes, ya están advertidos, no pasa nada, y finalmente logra llegar al Tratado de Tegucigalpa de 1958. Y salió el misterio, y cuenta el misterio, de por qué Tegucigalpa. Pero yo siempre me pregunté, pues, ¿a quién se le ocurre firmar un tratado de libre comercio, de integración en Tegucigalpa? Te vas a la playa, ¿no? Te vas y lo firmas, no sé, pues en Guanacaste, un sitio bonito. Pero Tegucigalpa, además Tegucigalpa con los problemas, que en esa época eran más serios, del aeropuerto ese que tiene, que bajas entre cerros y los aviones siguen estampándose. Yo no me estampé en un vuelo de Sasa porque no lo tomé, pero el avión se estampó. Yo me quedé en tierra, el avión se estampó con la gente de la oficina de San José, y esto no fue hace tantos años. En esa época los DC-4 acababan contra el cerro. Bueno, así todo dijeron Tegucigalpa. ¿Por qué Tegucigalpa? Porque Honduras no quería el esquema. Como no querían el esquema de integración, entonces dijeron, lo que hay que hacer es darle tanta importancia a Honduras que no puedan quitarse de la firma. Entonces, las discusiones se sostuvieron en Honduras y finalmente la firma del Tratado de Tegucigalpa, en el 58, fue en Tegucigalpa. Y crean ahí también el Banco de Integración Centroamericano. O sea, le dan una importancia a Tegucigalpa fundamental para que el gobierno hondureño se comprase el pleito. Esto fue la antesala de su renuncia a CEPAL, porque todo esto estaba pasando mientras este informe no oficial sobre la inflación en México se estaba llevando a cabo y él era consciente que al gobierno mexicano no le iba a gustar el informe. Decía, bueno, ¿cómo hago yo? 1, para apoyar que se haga el informe, pero 2, para asegurarme de que este informe termine bien y termine bien la firma del Tratado Centroamericano sin que yo me pelee con mi gobierno, pues finalmente era el representante de México, él es mexicano, él representa a México en CEPAL, entonces no es que él nomás así, sino que él como representante del gobierno estaba encontrado, estaba en una situación incomodísima. Y entonces, pues, dice, no, yo termino esto y renuncio. Y entonces se lo anuncia a Prebisch un año antes. Le dice, se está haciendo este estudio, cuando el estudio acabe, yo me iré.
y tienen el gran pleito, lo tienen con Celso Furtado y él en la oficina de Santiago, camino a la Conferencia de la Paz de 1957, fíjense. Y ahí es cuando Furtado, en particular, lo agarra a Previs del pescuezo y le dice: es que tú tienes que aceptar nuestro informe sobre México y tienes que entender nuestro análisis estructural de la inflación, etcétera. Y Previs les dijo: no, esto es inaceptable, esto no es posible, y se arma el pleito. Furtado se fue, él se queda, sale el informe de México, y cuando sale el informe de México, él nomás ya había dicho que se iba, ya había firmado el Tratado de Tegucigalpa, y se va. Y entonces es completo y limpio. Dejó tan preparado todo lo que tenía que ver con la Unión Aduanera Centroamericana, el sistema de planificación industrial, el sistema de inversiones. Dice: yo era de los pocos que creía en el papel de la inversión extranjera, en un momento en que en CEPAL todos me decían que para lo único que servía la inversión extranjera era para sacar minerales. Y yo les decía: es que también pueden hacer industria. Yo leo la discusión, estas son las discusiones que hemos tenido hace 5 años. Son las mismas discusiones que hemos tenido hace 5 años cuando estábamos tratando de hacer un esquema sudamericano de integración distinto de los existentes. Lo que ha venido a parar en UNASUR se llama. Sí, pues se llama UNASUR ahora. Pero UNASUR es el producto de unas discusiones que son estas discusiones. Y cuando dice Estados Unidos no quería, sí, pues Estados Unidos no quiere, sigue sin querer. Y además hace todo lo posible por romper los esquemas de unión aduanera, siempre. Entonces, es sumamente relevante el trabajo de Urquidi, es sumamente vigente, y yo casi diría que si no sería momento de organizarnos un seminario a propósito de Urquidi sobre temas contemporáneos de población, medio ambiente, etcétera, cuentas nacionales. Cuando él cuenta cómo es que se fue a estudiar las cuentas nacionales de Estados Unidos, se fue 2 meses a ver cómo era que hacían las cuentas al Office of Management and the Budget, porque le habían dicho que se viniera para el Departamento de Estadísticas del Banco de México. Y entonces él dijo: sí, pero ¿qué hago yo? Que va a parar en este informe de estadísticas citado, ¿qué hago yo en una oficina de estadísticas si yo no sé cómo se arman estas cuentas? Entonces se va con su lápiz, con su cuaderno, las cuentas se hacen así, entonces viene para acá, así se hacen las cuentas, y escribe el manual, ese manual. Por un lado, es un hombre muy político, por el otro lado, es un hombre muy activo, por el otro lado, es un profesional de primera talla, y por otro lado, es un diplomático de polendas, porque para hacer lo que hizo en Centroamérica, pero además, en Centroamérica en ese momento tenías a Castillo Armas, que había derrocado a Arbenz en el 57, teníamos a Somoza en Nicaragua. El único presidente democrático en la región era el de Costa Rica. Todos los demás eran regímenes de facto, algunos de los cuales estaban ahí hacía décadas. Entonces, ustedes se pueden imaginar negociar un acuerdo de industrialización con la búsqueda de autonomizarse de la dinámica de Estados Unidos y crear una fuente de acumulación de capital regional con esos interlocutores, es decir, el calibre del manejo diplomático para hacer eso, y al mismo tiempo para poderse enfrentar a Estados Unidos, que era tan miembro de Naciones Unidas como México, a quien él representaba. Entonces, ese manejo a mí me parece notable, me parece que es uno de los grandes de México y es ciertamente uno de los grandes de América Latina, ¿no? Así que yo creo que sí sería lindo, a propósito de estos temas, hacer un seminario y ir avanzando y sacar quizás eventualmente un librito. Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta, a ver si alguien me la puede contestar. Montes de Oca, Urquidi llega al Banco de México por Montes de Oca. Montes de Oca era muy amigo de su padre, entonces de Urquidi, que Urquidi, el padre de Urquidi era un diplomático. ¿Qué pasó después en la relación? El propio Montes de Oca lo recomienda a Eduardo Villaseñor, le dice que ahí le deja el chamaco, que se lo cuiden, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después con la relación de Montes de Oca y Urquidi? Sería interesante, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Carlos, Juan Carlos, don Ricardo, y a Óscar y a Carlos por esta iniciativa. Gracias a ustedes por estar con nosotros.